Vamos a hablar hoy de la visión personal, la visión de la humanidad como persona. Es un paso particularmente importante en este proceso de inteligibilidad que estamos estudiando. Y es curioso el que acabo de escribir un libro sobre el asunto diciendo que no se ha estudiado suficientemente, que no se ha aclarado lo que es ser persona. Y sin embargo, los hombres son personas, todos son personas, desde que hay hombres, y además, en definitiva, siempre han vivido como personas. Hay, por tanto, una cierta diferencia entre la realidad vivida y el pensamiento acerca de la persona. Se podría decir, ya verán ustedes cómo trataré de justificar esto, que los hombres viven como personas y no se piensan como personas, o solamente en ciertos momentos y con bastantes dificultades. La cosa es un poco extraña. Los grados de personalidad y sobre todo de conciencia de eso, de qué es personalidad, han variado mucho según los pueblos y según las épocas. Si ustedes hacen el experimento de leer textos procedentes de épocas muy diferentes y de diversas culturas, advertirán ustedes una gran diferencia en cuanto a la inteligibilidad. Y eso que hay que añadir que, a menos que ustedes sean unos políglotas inverosímiles, ustedes habrán leído esos textos o en español o en lenguas accesibles, en lenguas que pertenecen a nuestro ciclo cultural. Y aún así, tenemos una impresión de escasa inteligibilidad cuando leemos textos que se refieren a culturas ajenas a la nuestra occidental. Esto es sumamente curioso. Si ustedes, por ejemplo, leen un texto referente a pueblos primitivos de América, o leen ustedes textos que se refieren a la China o Egipto o a otras culturas, no digamos o culturas, por ejemplo, del África, no sé, tienen ustedes la impresión de estar en tierra ajena, que se habla de hombres que son sin duda personas, pero de una manera distinta, y nos resulta bastante difícil comprender cómo funcionan esas vidas, cómo esas vidas se articulan, cuáles son, por ejemplo, sus motivaciones, cuáles son sus proyectos. Si ustedes, por ejemplo, leen ya un texto griego, no sé, da la impresión de como de una especie de iluminación. Es decir, se entra en un ámbito más luminoso. Las cosas están claras, relativamente. Si ustedes se acercan a un texto griego de cualquier tipo, literario, poético, trágico, filosófico, histórico, si ustedes aprietan este texto, pronto verán que hay cosas distintas, muy distintas, cosas que no se entienden bien. Pero en conjunto, sí, hay una impresión de transparencia, de diafanidad, de estar en tierra conocida. Es extraordinario. Y la razón es que en Grecia se ha producido una actitud que justamente consiste en la pretensión de lucidez. Es decir, la inteligibilidad ha sido la meta de la vida que florece en Grecia. Y no solamente en la especulación propiamente teórica. Recuerden ustedes, por ejemplo, lo que dice Heródoto, un historiador,
su libro precisamente en cierto modo es una tipología de los pueblos que estudia. Los define como si fueran variedades de lo humano que trata de comprender. Pero él habla, por ejemplo, de que Solón viajaba, dice, Theories Heineken, literalmente por ver. La palabra teoría, que es procesión, es visión sobre todo, ¿no? Eso que quiere decir teoría. Por ver, Theories Heineken. Y dicen, no como otros pueblos han viajado para conquistar territorios o para comprar y vender, para comerciar. No, Solón viaja por ver, solamente por ver, es decir, por curiosidad. Ver y entender. En griego hay unas cuantas palabras que han pasado a las lenguas nuestras y que son decisivas. La palabra nous, el verbo es noein, el sustantivo es nous, que es visión. Una visión no probablemente, no solo una visión física, psicológica, fisiológica. Es una visión, en cierto modo, mental. Noein es ver entendiendo, ver y entender. La palabra logos, que quiere decir palabra, que quiere decir razón, que quiere decir proporción, quiere decir mil cosas. Es una palabra de las más ricas y, en cierto modo, polivalentes en griego. Pero es lo que se dice. Es decir, la actitud del griego es ver y decir lo que se ha visto. Ustedes adviertan que, en definitiva, cuando vemos algo, no basta. Si queremos decir lo que hemos visto, nos encontramos con que no es fácil. Hay un plus de dificultad. Decirlo supone una etapa más, supone una aproximación más. Necesitamos entender mejor eso que ya hemos entendido, que nos parece que hemos entendido, para decirlo. Es curioso, todo escritor lo sabe, que ha visto ciertas cosas, las puede decir, si se pueden escribir, esto es un poco más difícil. No basta. Para escribir hace falta un grado de intelección superior incluso a lo que exige la palabra. Hay, por tanto, una actitud que es fundamentalmente de origen griego, el griego se mueve en ese ámbito y lo lleva a todas las zonas de la vida. Es evidente, por ejemplo, que es parte de eso el carácter rigurosamente personal, por ejemplo, que se manifiesta en la libertad. El griego se siente libre, siente que tiene que elegir su vida, que tiene que decidir lo que va a hacer. Por ejemplo, es evidente que el motor principal de las grandes guerras médicas que alteraron Grecia en conjunto era el temor al dominio persa. Se hizo esa lucha desde la libertad, por el afán de conservar la libertad, la independencia, la individualidad. El griego sentía que cada uno, bueno, es cada uno. Esto es fundamental. Evidentemente, por eso en Grecia aparece por primera vez en la historia, ustedes imaginen lo que significa la aparición de la filosofía. No ha habido filosofía antes. En el siglo finales del siglo VII, comienzos del siglo VI, empieza. Yo he insistido muchas veces en el carácter elemental de la primera filosofía. Los griegos empiezan diciendo cosas muy elementales, que todo es agua, que todo es aire, que todo es lo indefinido, lo indeterminado. Es decir, son realmente afirmaciones sumamente simples, muy elementales. Lo que es nuevo, lo que es enteramente nuevo es la pregunta. Es decir, los griegos empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? No cada cosa particular, que el hombre se pregunta qué son las cosas todo el tiempo, ¿no? Pero se pregunta qué es todo esto. Es decir, la pregunta por la realidad, por la totalidad de lo que existe y por la realidad que tiene,
Eso es justamente, la filosofía consiste en eso y consistirá siempre en las preguntas. ¿Por qué? Porque evidentemente el griego necesita entender esa necesidad que en ese grado no han sentido otros pueblos ni otras épocas. Es evidente. Pero necesita entender. Y entonces van creándose los conceptos que nos van a permitir entender el concepto de nous, el concepto de logos. También acuñan el concepto de alma, psique. Aristóteles dirá que la psique, el alma es como la mano. En cierto modo capta todo, es envolvente de todo. Justamente el alma es algo que abarca las cosas, que las comprende, las abarca y las comprende. Es una actitud, esto es justamente lo importante, es la actitud de entender, la actitud de pedir que la realidad sea inteligible. Ese es justamente el gran descubrimiento griego, es la gran actitud griega. Y entonces se elaboran los conceptos que empleamos. Ustedes piensen el concepto idea. Idea es visión, idea es lo que se ve, del verbo eidenai, ver. Todos los conceptos son, decimos de algo que es claro, que está oscuro. Habrá épocas en que se hablará de los Dark Ages, del tiempo de oscurantismo, de las luces, de la ilustración, del iluminismo. Son metáforas visuales y que se refieren a la capacidad de entender, a la posibilidad de entender. Aparecen todos los conceptos que van a, por ejemplo, el concepto de cosa, el fantástico concepto de cosa, el concepto de ser, que quiere decir primariamente consistencia. Cuando las cosas son, quiere decir las cosas tienen consistencia, consisten en lo que sea, consisten en algo. La realidad no es una especie de cosa confusa y en un proceso de transformaciones que no tienen sentido. No. Las cosas tienen un modo de ser más o menos fijo, con una posible variación, algo inteligible. Y nosotros empleamos todos estos conceptos, el concepto de sustancia, de usía, los conceptos de las categorías, la sustancia, los accidentes, los conceptos aristotélicos de potencia, de acto, etcétera. Todos los conceptos que manejamos a diario, que manejamos todo el tiempo. En todas las culturas occidentales, una proporción altísima son de origen griego. Es decir, el griego intenta hacer una vida personal y entender. Y la realidad se le presenta como algo inteligible. Y en un país, un pueblo mucho menos teórico, mucho menos intelectual, como los romanos, reciben esos conceptos, reciben la cultura griega, traducen al latín, mejor o peor, a veces no muy bien, los conceptos griegos, añaden otras cosas, añaden el sentido de la ley, del mando, según derecho, etcétera, algo importantísimo también, crean esa realidad fabulosa que fue el Imperio Romano, pero siguen en la misma línea y en el ámbito de la inteligibilidad también siguen el camino de los griegos. Por otra parte, si ustedes ven, por ejemplo, el Antiguo Testamento responde a una primera forma de revelación, es el antecedente del cristianismo, pero claro, es un libro múltiple, de múltiples autores, inspirados por Dios, para que transmitan una revelación, que transmitan una verdad religiosa. Es el concepto de cuando se dice, por ejemplo, que la Biblia, que es verdad, toda ella, que es inerrante, que no tiene errores, esto se aclaró mucho ya, por ejemplo, desde el padre Lagrange y ya desde Pío XII. Lo formuló muy bien en una encíclica espléndida de su primera época. Es decir, se trata de que cada libro de la Biblia pertenece a un género literario. Hay libros que son históricos, hay libros proféticos, hay libros sapienciales, hay libros poéticos. El tipo de verdad que tiene corresponde a cada género literario. Y lo que tiene de verdad, de segura verdad inspirada y de, por tanto, de inerrancia, de ausencia de error, es lo que tiene de verdad religiosa.
decir, no tiene por qué ser verdad desde el punto de vista de la cosmogonía o de la física o de la historia. No, lo que es inerrante es la verdad religiosa que transmite la escritura. Pero si ustedes leen el Antiguo Testamento, verán que muchas veces hay porciones que sí, que son claras y que son inteligibles, otras nos resultan bastante ajenas y bastante extrañas y nos dejan perplejos. Ustedes saben, por ejemplo, que la Iglesia durante mucho tiempo no permitió la lectura de la Biblia, de la Escritura, sin notas aclaratorias. Esto se ha considerado siempre como una especie de imposición, de falta de libertad. Como saben ustedes, el protestantismo declaró lo que llamó el libre examen. Cada uno lee por sí mismo la Escritura y la interpreta a su manera. Bueno, de demasiadas maneras. Ustedes saben que en la Reforma trajo una enorme cantidad de confesiones distintas. No son religiones distintas, pero son cristianos. Pero son confesiones distintas muy diversas. Porque si una persona que no tiene una formación especial, que no tiene casi nadie, por cierto, ¿no?, lee los textos del Antiguo Testamento, bueno, los entiende o no, o entiende lo que quiere entender. Y si son varias personas, lo entiende de muy diversas maneras. Es decir, nos encontramos con que hay un núcleo inteligible, evidentemente, muy importante, pero hay grandes porciones que no se entienden bien, que nos resultan ajenas. Si en cambio leen ustedes el Nuevo Testamento, la diferencia es enorme. El Nuevo Testamento es inteligible para todo el mundo y para todas las generaciones que se han sucedido desde que se escribió hasta ahora. Nos movemos como algo accesible, con una excepción, claro, que es el Apocalipsis. Bueno, pero dejando de lado que es un libro muy extraño, un libro profético y muy distinto de los libros, del resto de los libros de los evangelios o de las epístolas o de los hechos de los apóstoles, ahí empezamos. En todo el Nuevo Testamento nos movemos en un mundo afín, comprensible, directamente comprensible, que entiende cualquier persona que no tenga una formación especial. Habrá matices que se le podrán escapar, pero en conjunto el sentido de aquello que se dice es perfectamente accesible para todo el mundo. Y nos sentimos precisamente de una manera rigurosamente personal. Es algo absolutamente personal. Y claro, si tomamos las épocas posteriores, las épocas toda la Edad Media, toda la Edad Moderna, en Occidente, insisto, nos encontramos con las raíces griegas, las raíces romanas y las raíces judeocristianas, especialmente cristianas, y entonces nos sentimos en un ámbito de inteligibilidad, en una forma en que la vida humana aparece interpretada de una manera que entendemos y que es personal, que es profundamente personal. A diferencia de otras cosas. Yo recuerdo, yo leí hace un tiempo dos críticas en una revista americana de un libro chino. Por lo visto eran dos traducciones, decían que muy buenas, los críticos las elogiaban las dos, pero el resultado eran dos libros muy distintos. Yo no entiendo bien cómo dos buenas traducciones de un mismo libro pueden resultar en inglés, por ejemplo, dos libros muy distintos. Lo cual, naturalmente, da que pensar respecto de la lengua en que estaba escrito originariamente el libro, uno de los muchos chinos que hay, y sobre los supuestos mentales de la vida en que descansa el libro y que hace que sea posible hacer dos traducciones muy distintas, buenas ambas, pero que dan como resultado dos libros diferentes.
Esto no puede ocurrir, evidentemente, con un libro occidental. Una traducción buena de un libro occidental, griego, latino, alemán, ruso, español o lo que sea, a otra lengua, si es una buena traducción, es el mismo libro. Podrá haber diferencias de matiz, pero no más. Como ven ustedes, hay una situación sumamente curiosa y que representa grados diferentes de inteligibilidad. Yo creo que la inteligibilidad pertenece evidentemente al hombre, siempre, pero con grados distintos, con formas distintas. A veces hay una especie de capa de supuestos. Ustedes piensen, por ejemplo, en la diferencia de los grados, diríamos, de individualidad, los grados de individuación. Yo cuando veo, por ejemplo, y se ven ahora con gran frecuencia en, en la televisión, se ven en muchos pueblos, por ejemplo, que se ven grandes masas de gentes que van saltando, bailando, saltando al unísono y probablemente cantando o cantando algo. Uno se produce una inquietud, esto se está copiando, porque yo veo también masas de gente saltando aquí también, y en muchos países europeos, lo cual me inquieta profundamente, ¿no? Porque creo que es imitación y despersonalización. Porque yo pienso, es que estas personas se comportan, son personas, que duda cabe, claro, ¿qué van a ser? Pero se comportan como personas, están actuando como personas, están saltando, bailando y cantando como personas. Ah, lo dudo mucho. Yo recuerdo haber visto, estaba yo en los Estados Unidos, cuando murió Nasser, en Egipto. Y era algo impresionante, porque a lo que más se parecía en las calles del Cairo era a un hormiguero enloquecido. Era lo que parecía aquello. Eran personas. ¿Qué duda cabe? Claro que eran personas. No eran cosas. Eran personas. Pero, ¿en qué grado de personalización, en qué grado de intelección en aquel momento, hasta qué punto eran actos personales los que ejecutaban aquellos miles o millones de personas? ¿Comprenden ustedes lo que quiero decir? Yo creo, por cierto, que más aún, y esto no se piensa, en general se pensaría lo contrario, pero más aún todavía que lo griego ha dado naturalmente unos esquemas intelectuales para conocer la realidad, toda realidad, no solamente la realidad personal, sino la realidad del mundo, de las cosas, de los procesos físicos, naturales, de la generación, de los animales, de todo lo demás. Ha dado los esquemas que permiten asegurar la inteligibilidad de la realidad en general. Pero si vemos la persona, si nos referimos a lo personal, ya la cosa no está tan clara. La cosa no está tan clara porque este concepto, maravilloso concepto de sustancia, y los conceptos de las categorías aristotélicas, por ejemplo, evidentemente están hechos pensando primariamente en cosas. Y hay una tendencia a pensar la realidad desde el punto de vista de las cosas. Porque además es lo que resulta fácil. Yo siempre recuerdo en uno de los mejores libros de Bergson, él decía que la inteligencia solamente comprende bien lo sólido inorganizado, decía. Y ponía un ejemplo muy trivial, decía que lo único que entendemos bien son longitudes. Es decir, yo esta mesa pues la entiendo muy bien, y yo mido con 1 metro las dimensiones de esta mesa, está perfectamente claro. En cuanto trato de realidades incluso físicas, que no son longitudes, que no son puramente espaciales, ya empiezo a dudar. Por ejemplo, en la velocidad de un automóvil, la temperatura no tiene que ver nada con la longitud, no, pero el termómetro traduce en términos longitudinales la temperatura.
y mide la temperatura por la longitud de la columna de mercurio o de alcohol del termómetro. Y las magnitudes eléctricas se miden con longitudes o arcos, ángulos, arcos de círculo. No tienen que ver nada. Es evidente que las magnitudes eléctricas, los amperios, los voltios, los faradios, no tienen que ver nada con longitudes ni con arcos. Sí, pero para entendernos, para medirlas, usamos aparatos que traducen a longitudes o arcos de círculo estas realidades que son distintas. Por ejemplo, en lo móvil, la mente naufraga. No entendemos bien. El mobilis in mobili, lo móvil dentro del elemento móvil. Esto cuesta trabajo comprenderlo porque nuestra mentalidad está hecha precisamente a cosas, cosas y propiedades de cosas, accidentes de sustancias, que son soporte de los... Una cosa diremos, esta mesa es de color beige o lo que se quiera, o es dura, o es fría, o es... Es decir, encontramos accidentes, es decir, algo que le ocurre, que le acontece a una cosa, a una sustancia. Y esto, en definitiva, ha sido la manera capital de entender la realidad por parte de los griegos y la realidad humana también. Yo he comentado muchas veces, me lo habrán oído ustedes decir, por ejemplo, que la definición de persona que da Boecio, que escribe en latín, naturalmente, pero que tiene una mentalidad originariamente griega, ¿no? Dirá que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Esto no puede ser. Para su tiempo está muy bien y es una definición que ha valido y se ha utilizado y la utiliza Santo Tomás y toda la tradición medieval. Pero decir que es una sustancia individual de naturaleza racional quiere decir que es una cosa muy particular. Es una cosa distinta de las demás, es racional a diferencia de otras. Sí, pero es una cosa. Es que no es una cosa. Yo me he extenuado para mostrar que una persona no es una cosa. Es algo totalmente distinto. Como ven ustedes, por tanto, ahora empezamos a entender esto que decía antes, de que se vive como persona y no se piensa como persona, no se piensa uno como persona, se piensa más bien como cosa. Ustedes piensen, por ejemplo, todos los esquemas que manejamos para la vida y en gran parte para la muerte, son de cosas. Porque el peso de la cosa y de los conceptos de cosas son demasiado fuertes. Sin embargo, si volvemos al cristianismo, si nos detenemos en los conceptos propiamente religiosos del cristianismo, aquí encontramos cosas muy curiosas. Porque piensen, por ejemplo, empezando por el concepto de creación. Creación, ¿qué quiere decir? A creación de la nada. Es decir, no es fabricación, no es producción. El carpintero hace una mesa, la hace con tablas, y esas tablas proceden de un árbol que se ha cortado. El ceramista con barro hace los cacharros, ¿no? Los forma, los forja. Hay otro procedimiento que es la generación. Es decir, un animal o una persona, evidentemente también, pero en cuanto a animal, engendra hijos. Y de uno brotan otros, nacen otros seres. Sí, pero la creación no es eso. La creación es la puesta en la existencia de una realidad nueva, absolutamente nueva, que no existía y que no es Dios tampoco. No es una emanación, como pensará. Es interesante, por ejemplo, cómo Plotino, con influencias cristianas, pero griego y con pensamiento griego, el concepto para explicar la aparición del mundo y de otras realidades, empleará el concepto de emanación. Del uno emanan todas las demás cosas, pero son su realidad misma. Pero la realidad creada no es Dios. Dios pone en la existencia algo distinto de él por un acto de amor efusivo. Esto no tiene que ver nada con las cosas. Son conceptos que no tienen que ver con cosas.
amor efusivo, puesta en la existencia de una realidad que no es Dios, que no es, ni es fabricado, producido por Dios, ni es engendrado. Fíjense ustedes, por ejemplo, como el credo dice de Cristo, genitum non factum, engendrado, porque es hijo, no creado. No es que el padre crea al hijo, lo engendra, por eso es hijo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el concepto de pecado. Es un concepto rigurosamente personal, no tiene que ver con cosas. ¿Qué sentido tendría decir de una cosa que peca? Esto no tiene significación ninguna, ¿no? Los conceptos de pecado, de arrepentimiento. ¿Ustedes comprenden que una cosa se puede arrepentir? ¿Tiene sentido hablar de una cosa que se arrepiente? El concepto de redención, el concepto de salvación, son conceptos rigurosamente personales, mucho más personales que todos los demás. Es decir, como ven ustedes, el cristianismo como religión, insisto, se mueve en el ámbito de lo rigurosamente personal. Y Dios es persona, es tres personas, con relaciones personales dentro de la divinidad. No entendemos cómo puede ser eso, pero el sentido que tiene sí lo entendemos, que haya relaciones de amor y de conocimiento dentro de la divinidad. Eso sí lo entendemos y tiene mucho sentido. Una persona aislada, decía Unamuno, que no era un teólogo precisamente, deja de serlo. ¿A quién, en efecto, amaría? Y si no ama, no es persona. Dice certeramente Unamuno. ¿Comprenden ustedes? Por tanto, el misterio de la Trinidad es misterio, claro que es misterio, porque no entendemos cómo puede ser, pero el sentido que tiene, a eso está clarísimo. Es un sentido clarísimo. Es decir, el cristianismo nos introduce en un mundo rigurosa y absolutamente personal. Son conceptos personales. Se habla de personas y no de otra cosa. Y por tanto el cristiano, en la medida en que lo es, en la medida en que vive como tal, tiene una vida personal. Pero ¿cómo se piensa? Es otro problema. Hay una teoría, hay una interpretación intelectual, hay una tradición teológica, filosófica, en gran parte dominada por el pensamiento griego. Y entonces nos encontramos con que durante cerca de 2000 años, los hombres de Occidente han vivido como personas. Y en la medida en que han sido cristianos, han tenido evidentemente toda una serie de conceptos rigurosamente personales y que no se pueden aplicar más que a personas. Pero cuando han teorizado sobre ellos mismos, han recaído en diversas formas de cosificación. Y a última hora se han interpretado como unas cosas muy particulares, unas cosas muy especiales. ¿Comprenden ustedes? Y esto yo creo que es de una inmensa gravedad. Es decir, hay como una discordancia entre la manera de vivir. Fíjense ustedes de la manera de vivir de todo hombre, porque todo hombre es persona. Y en definitiva, cuando el hombre vive desde sí mismo, cuando vive en cierta inocencia, diríamos, o en cierta ingenuidad, vive como persona. Las relaciones humanas efectivas son personales. Cuando nos ponemos a pensar sobre nosotros mismos o a hacer teorías sobre el hombre, sobre la psicología, sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre lo que se quiera, frecuentemente no. Frecuentemente perdemos de vista nuestra condición personal, que la tenemos desde que nacemos y empezamos a vivir en la familia. Por eso a mí me preocupa una cosa que me preocupa mucho y lo he escrito en algún libro, ¿no? Es esta tendencia tan justificada, por otra parte, socialmente justificada, de que los niños van a un equivalente de escuela, llámese como se llame, desde los 2 años. Alguien me ha dicho hace poco, o desde los 6 meses.
están en una guardería, en un kindergarten, en una escuela, en lo que se quiere llamar. Lo cual tiene muchas justificaciones. Por lo pronto que a los niños hay que quitárselos del medio, por lo menos durante un cierto número de horas. En fin, hay muchas razones para ello. Pero el niño que nace en el seno de una familia, que nace con personas con las cuales tiene relaciones personales, se va produciendo un proceso de personalización. Pero cuando entra en una institución, sea la que quiera, y llámese como se llame, entra en un mundo, diríamos, objetivo, de normas, de relaciones impersonales, en cierto modo impersonales, que lo van a adiestrar en una serie de maneras de comportarse y le van a enseñar técnicas para la vida. Todo eso muy bien y muy interesante. Sí, pero ¿qué pasa con el proceso de personalización? No se interrumpe, no se altera, no se perturba. Cuando esos niños que desde los 6 meses, o no seamos tan pesimistas, desde los 2 años, están en una institución, tengan 20 años, ¿cómo van a ser? Yo no lo sé, pero me preocupa. Van a ser personas en el grado en que podían haberlo sido, en el grado en que la mayor parte de nosotros lo hemos sido o lo somos. No lo sé. Ven ustedes, por tanto, cómo es una realidad sumamente delicada. Dirán ustedes, sí, pero es que hay muchas razones, hay situaciones sociales, económicas, en fin, de la estructura de la familia, mil cosas, que aconsejan esto, que hacen incluso obligado que esto sea así. Bueno, pero por lo menos hay que darse cuenta de ello. Por lo menos hay que tenerlo presente. Y tal vez, procurar que en esas instituciones siga el proceso de personalización, o procurar compensar lo que no tenga de personal con otras formas de personalización. Ven ustedes que el problema es sumamente delicado, porque podría ocurrir que después de haber experimentado nosotros, los pueblos occidentales, el haber pasado por lo griego, por lo romano, por lo judeocristiano, por lo más específicamente cristiano sobre todo, por todos estos factores de personalización que hacen que no solamente seamos personas, sino que lo seamos de verdad y que nuestra vida sea personal y que por tanto el mundo y nosotros mismos lleguemos a un grado muy alto de inteligibilidad, pudiera ocurrir que esto se perdiera, pudiera ocurrir que esto se atenuara y que nos encontráramos al cabo de cierto tiempo, más o menos, según los países, según los lugares, en situaciones que fueran más parecidas a las que encontramos en culturas que nos parecen muy ajenas y que no acabamos de entender, que no nos parecen inteligibles. Ven ustedes que la cosa es sumamente grave. Es sumamente grave. Y es interesante el que los conceptos intelectuales utilizados para entender la realidad humana, y es curioso, especialmente en los últimos siglos, en los últimos 2 siglos o 2 y medio, han ido en contra de la personalización. Es decir, ha habido una tendencia manifiesta a la pérdida del sentido personal. Es difícil de medir, pero si ustedes miraran con cierta precisión los testimonios que quedan de la historia o de la literatura o del pensamiento filosófico, verían ustedes cómo los enormes avances, los progresos indiscutibles que se han producido en el mundo en los últimos siglos, han estado en cierto modo contrapesados por un descenso de la personalidad, por una cierta despersonalización. Sería curioso verlo no ya en las doctrinas filosóficas, que al fin y al cabo tienen una influencia mediata, indirecta, ahí es visible, es demasiado fácil verlo. Desde el siglo XVIII ha habido una tendencia a la despersonalización sumamente acusada, pero podríamos verlo también en otras formas. Ustedes piensen en la literatura. Piensen ustedes si tomamos
la literatura con diferencias de países y de géneros literarios. Ustedes piensen, por ejemplo, tomen ustedes, por ejemplo, el amor. ¿Qué se entiende por amor? ¿Qué se ha entendido por amor? ¿Cómo ha aparecido el amor en los textos literarios, en las obras literarias, en diferentes épocas? Comparen ustedes con las obras griegas, con las romanas, con las medievales, según los países, con las del Renacimiento, con las de los siglos últimos, con las actuales. ¿Qué se entiende? ¿En qué medida se lo entiende personalmente? ¿En qué medida es asunto personal o no lo es? ¿O predominan aspectos no personales? En nuestra época es bastante visible. Es bastante visible. Y si ustedes ven lo que se escribe, lo que se dice, lo que circula, cómo se presentan, por ejemplo, las formas del amor que diré yo en la ficción, por ejemplo, en la ficción visible, en el cine o en la televisión. ¿Cuántas cosas, cuántas historias, digamos, de amor que ustedes ven o escuchan o leen o tienen carácter personal? ¿Cuántas acontecen entre personas y como tales personas? No lo sé. Yo alguna vez he dicho, y parece una broma, pero no es una broma, que la mayor parte de los grandes sexólogos son zoólogos. Eminentes, sin duda eminentes, sí, pero zoólogos. Bueno, a mí esto me preocupa bastante, ¿no? Me preocupa bastante. Tomen ustedes la poesía lírica. Ya la poesía lírica casi no existe. Y la gente sobre todo no la lee. Uno de los hechos más curiosos es que la gente no tiene versos en la memoria. Casi nadie joven tiene versos en la memoria. Es curioso. Pero en fin, ustedes piensen, no sé, si ustedes leen a Garcilaso o a Salinas para buscar más cerca, ¿no? Bueno, eso sí es personal, ¿no? Hay amor personal. Pero ¿hasta cuándo? ¿Desde cuándo? ¿En qué formas? Y ocurre en la novela, ocurre en el cine. En el cine es muy visible. En el cine, imaginen, el cine ha sido durante muchos decenios el refugio precisamente de la interpretación personal del amor y en general de la interpretación personal de la vida. Hace ya bastante tiempo que cuesta trabajo encontrar a una persona en el cine. También, bastante trabajo. La mayor parte tienen poco que ver. Es decir, se ha producido como una especie de simplificación, de cosificación, de zoologización de lo humano. Como ven ustedes, lo que yo trato es de que ustedes se den cuenta clara de la pluralidad de lo humano y de su inseguridad. Porque es que las cosas se ganan y se pierden. Ah, claro. Hemos visto cómo se ha conseguido precisamente un grado de personalidad y por tanto de intelección, o evidentemente, hemos visto, decía ustedes, entramos en lo griego y es una atmósfera luminosa y clara. Bueno, no enteramente, hay cosas. Yo hice traducir hace muchos años un libro muy bueno de Dodds, que se llama Los griegos y lo irracional. Hay un elemento irracional en Grecia muy importante y el libro es magnífico. Lo hice traducir yo hace muchísimos años. Pero bueno, o en Roma, si ustedes leen, por ejemplo, que digo yo, el Ars Amandi de Ovidio, Amatorio, ahí ven ustedes, es muy interesante, porque hay elementos personales y otros que no lo son. Y hay una dosificación curiosa. Si leen ustedes, por ejemplo, la poesía de Catulo, es extrañamente personal. Es sensual, y es muy sensual, pero es personal. Cosa que incluso sorprendía a los romanos, porque era no sé, es el descubrimiento de la intimidad. La intimidad es un rasgo de la personalidad. San Agustín, por ejemplo, es un paso decisivo en el camino de la intimidad. Pero luego esto se va perdiendo. No es seguro. Al hombre se le escapa su propia realidad personal. La ve de un modo no personal. Es decir, hay personalización y despersonalización.
Y entonces podríamos decir, bueno, ¿y a qué altura estamos? ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección dominante en este momento? Hay altibajos. Ustedes piensen, por ejemplo, para buscar un ejemplo reciente, ustedes saben, por ejemplo, el inmenso prestigio que ha tenido Sartre. No se podía leer una revista sin encontrar un artículo sobre Sartre. Yo decía, sí, hispanoamericana, 2. Bueno, ustedes han visto hasta qué punto ha caído. Bueno, ha perdido prestigio, la gente no lo sigue, la gente no lo lee en general. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, es una prueba de la inseguridad de las cosas humanas, que tienen sus ventajas. Pero habría que ver en qué estamos y sobre todo ver hacia dónde vamos. Es evidente que si atendemos a ciertos síntomas, a ciertos rasgos, nos parecería que estamos en un grado extremo de despersonalización. Si miran ustedes a otro lado, si ven ustedes por otro sitio, si se fijan ustedes en otros aspectos o en otros grupos humanos, dirán, pues no tanto, no tanto. Tal vez resulta que no, que se está... Hay una cierta fatiga también de la zoología, ¿no? Que es muy aburrida. Y quizá hay otra cosa, y hay como un deseo, como un afán más o menos confuso de otras cosas distintas. No lo sé, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, no sé, pero no sé, si ustedes estudian las cosas con cierto detalle, el balance no sería tan negativo como parece, porque la superficie, diríamos, la superficie del mundo actual está muy despersonalizada y hay como una especie de desprestigio y casi de sarcasmo, burla de todo lo que es personal. Sí, pero otra cosa queda dentro. Y eso que queda dentro es la realidad. Es la realidad de la persona. Es decir, la persona es persona, quiera que no. Piense lo que piense. Conseguirá atenuar esa persona, encubrirla, dejarla oculta por una capa de ideas o de creencias o de referencias más o menos científicas que destruyen la personalidad. Sí, pero a última hora es una persona. Y cuando se queda consigo misma, cuando trata de hacer algo desde sí misma, lo hace como persona. Y rebrota la personalidad. Vive como persona y frecuentemente teoriza no como persona. Es decir, cubre con interpretaciones que son no personales o que son resueltamente antipersonales esa realidad de la cual no puede desprenderse, porque consiste en eso, porque es fundamentalmente eso. Ven ustedes, por tanto, cómo hay una etapa capital, que es la personalidad, que es el llegar precisamente a la forma de vida personal, desde el fondo de la persona, cómo todo eso es inseguro, cómo se puede perder, cómo se puede, por supuesto, ocultar y esconder, y cómo es también difícil eliminarlo. Dijo un autor francés, chasser le naturel, il revient au galop. Expulsar lo natural, vuelve al galope. Diríamos también que la realidad personal podemos intentar ocultarla, oscurecerla, incluso eliminarla a última hora. Rebrota porque es lo que somos. Continuaremos el próximo momento.